Bien, empezamos. Electrostática. Estoy presentando las diapositivas. Bien, creo que si las ves, si no las ves, pues me avisas en cualquier momento. Bien, empecemos. Electrostática. ¿Qué es la electrostática? Dice la definición que es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en equilibrio. ¿Va? Cargas eléctricas en equilibrio. Y que una carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Así como todos los cuerpos tienen masa, todos los que le adquiere propiedades pues de atracción o repulsión. ¿Bien? Pero todos los cuerpos tienen masa, así como todos los cuerpos tienen masa, tienen carga eléctrica. Por ejemplo, si tenemos este lapicero, aparentemente no tiene carga, pero sí tiene carga eléctrica. Lo que pasa es que existen dos tipos de carga eléctrica. De los protones, la eléctrica, porque tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Es decir, las cargas positivas son iguales a las cargas negativas. Por eso es que aparentemente no tiene carga, pero sí tiene, solo que tiene una carga neutra, ¿no? Y según el sistema internacional, la carga se mide en Coulomb. ¿Cuáles son los valores de la carga del protón y la del electrón? Pues son la misma numéricamente, solo que cambia el signo. La carga del protón es positiva, 1,6021 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y la carga del electrón negativa, 1,6021 por 10 a la menos 19 Coulomb. Yo he colocado 4 decimales, pero al momento de resolver los ejercicios tú puedes tomar al menos un decimal. No hay problema, un decimal, ¿no? Y la carga eléctrica en la materia se encuentra cuantizada. ¿A qué se refiere con cuantizada? Pues voy a suponer que tenga este cuerpo con una carga Q. Si este cuerpo tiene carga positiva, pues va a tener un número entero de protones. Y si ese cuerpo tiene carga negativa, pues va a tener un número entero de electrones. A eso se refiere con cuantización de la carga. Y voy a suponer que n sea el número de portadores de carga. Entonces la carga total, la carga de este cuerpo, va a ser igual al número de portadores de carga por la carga fundamental, que es la carga del electrón da 31 kilogramos y la masa del protón es de 1,6725 por 10 a la menos 27. Aquí hay bastante diferencia. Mira, la masa del protón es del orden de 10 a la menos 27 y la del electrón es de 10 a la menos 31. Hay 10 a la cuarta de diferencia. Quiere decir que el protón es 10.000 veces más pesado que el electrón. Por eso lo que se transfiere cuando hay procesos de electrización, procesos de carga, la carga que se transfiere es la carga negativa. Cuando, por ejemplo, si tengo una placa y esa placa pues pasan, las cargas que se transmiten son las cargas negativas. En otras palabras, hay ganancia o pérdida de cargas, esas son cargas negativas, porque son mucho más pequeñas. Bien, entonces esa es la carga eléctrica. La ley de conservación de la carga eléctrica me dice así. Dice así la ley de la conservación de la carga eléctrica. Pero un momentito que se está colgando, creo, mi página. Bien, así dice la ley de conservación de la carga eléctrica. La suma algebraica de las cargas eléctricas de los cuerpos o partículas que forman un sistema eléctricamente aislado no varía cualquiera que sean los procesos que ocurran en dicho sistema. Es decir, la suma de cargas al inicio del proceso es igual a la sumatoria de cargas al final del proceso. ¿Cómo así? Te explico. Voy a suponer que sea un sistema formado por 4 cargas. Estas cargas pueden experimentar procesos de carga, de electrización. Por ejemplo, carga 1 y carga 4 yo los puedo colocar en contacto. Después de un tiempo van a llegar a la misma carga eléctrica. Entonces, repito, estas esferas pueden experimentar varios procesos de carga. Entonces, esas 4 cargas voy a colocarlas en un sistema aislado. Es decir, de esta línea no sale ni ingresa carga. Entonces, ¿qué dice el principio de conservación de la carga? Dice así: en un sistema aislado, la suma constante. Es decir, sea cualquiera los procesos de electrización que ocurren en las cargas, pues la carga total siempre va a ser la misma. Esa es la ley de conservación de la carga eléctrica.
Ahora vamos a ver interacciones eléctricas. Hay dos, una forma cualitativa y una forma cuantitativa, ¿no? La parte cualitativa fue propuesta por, ¿ya?, que es bien conocida, ¿ya?, que decía, pues dos cargas positivas experimentan fuerza de repulsión, dos cargas negativas también experimentan fuerza de repulsión, pero una positiva con una negativa experimentan fuerza de atracción. En otras palabras, cuando son del mismo signo se repelen y cuando son de signos diferentes se atraen. Es la parte cualitativa de la ley de Coulomb, ¿no? Y la segunda parte, la parte cuantitativa de Coulomb, ¿no? ¿Qué decía Coulomb? ¿Qué hizo Coulomb? Coulomb lo que hizo es ya medir esta fuerza. Él calculó esta fuerza de atracción o repulsión. Dijo así: si tengo dos cargas, Q1 y Q2, separadas a una distancia d, estas dos cargas se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, la fuerza es igual a la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas entre la distancia al cuadrado. Mira, en una fórmula matemática, cuando dos magnitudes se multiplican, son inversamente proporcionales. Significa que si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, fuerza y distancia se multiplican. Son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Significa que si yo aumento la distancia, la fuerza disminuye. Si yo separo esta carga 2, la fuerza entre esas dos cargas disminuye. Por eso son inversamente proporcionales. Y también son directamente proporcionales al producto de las cargas, para tener mayor fuerza eléctrica, ¿no? Esa es la ley de Coulomb. Según el sistema internacional, las cargas eléctricas se miden en Coulomb, la distancia se mide en metros, la fuerza se mide en Newton. Y si utilizamos estas unidades, la constante eléctrica, que es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, toma el valor de 9 por 10 a la 9. Repito, esta constante se utiliza cuando tengo unidades del sistema internacional, ¿no? A este epsilon sub 0 que aparece aquí se le conoce como la permitividad eléctrica del vacío y toma un valor de 8,85 por 10 a la menos 12, ¿no? Son datos bastante importantes. Ahora vamos a ver el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, es un vector, ¿no? Expliquemos. Voy a suponer que tenga una carga Q, y esa carga Q, pues voy a colocar otra carguita Q minúscula de prueba. Esta carga Q minúscula es una carga de prueba. Y estas dos cargas estén separadas a una distancia d. Entonces, estas dos cargas van a experimentar una fuerza de repulsión en esta dirección. Pero si esta carga yo la coloco por acá, esta va a experimentar una fuerza en esta dirección. Si la coloco por acá, otra fuerza en esta otra dirección. Y nos damos cuenta que coloquemos donde coloquemos la carga, pues la fuerza eléctrica aparentemente va a salir de ahí, ¿no? Esa es la fuerza eléctrica. Entonces, el espacio en donde actúa la fuerza eléctrica se le conoce con el nombre de campo eléctrico. ¿Está bien? Ese es el campo eléctrico. Y matemáticamente se define como la fuerza que experimenta determinada carga, o la fuerza por unidad de carga. ¿Está bien? Pero la fuerza es la fuerza de Coulomb, que la podemos calcular con esta expresión: constante eléctrica por la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Si la reemplazo, puedo simplificar la carga Q minúscula y me queda esta expresión: constante eléctrica por la carga Q sobre la distancia al cuadrado. Mira, notar que en esta fórmula no aparece la carga de prueba Q minúscula, solamente aparece la carga. Eso significa que el campo eléctrico depende de la carga que lo produce. Pude haber colocado una carga negativa, igual el campo eléctrico sigue siendo el mismo. ¿En qué se mide el campo eléctrico? Pues aquí está: campo es igual a fuerza sobre carga. La fuerza se mide en Newton, la carga se mide en Coulomb. Entonces el campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. Eso es según el sistema internacional. Pero esto es para una carga positiva, el campo eléctrico sale. ¿Qué pasa para una carga negativa? Pues lo mismo. Se calcula con la carga negativa, el campo eléctrico entra. Esa es la única diferencia. Se calcula con la misma fórmula. En la fórmula no es necesario reemplazar el signo. El signo solamente me indica el sentido del campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico. Bien, bacán. Ahora vamos a ver la carga eléctrica dentro de un campo eléctrico uniforme y homogéneo. Pero hasta aquí les pregunto, ¿va quedando todo claro, jóvenes? ¿Sí me escuchan?
Sí, Claro, profesor. jóvenes con... Chévere, gracias. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver primero qué es un campo eléctrico uniforme y homogéneo, ¿no? Vamos a ver primero eso. Voy a suponer que tenga dos placas planas y metálicas, ¿no? Una de las placas le voy a colocar cargas positivas y a la otra de las placas cargas negativas. Entonces, estas cargas van a producir campos eléctricos. El campo eléctrico, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. Pero al ser estas dos placas paralelas, estas líneas de campo eléctrico van a ser también paralelas. Este campo eléctrico se llama uniforme porque todas las rectas son paralelas, ¿no? Y se llama homogéneo porque coloque o analice en cualquier punto que quiera, va a ser el mismo. En 500 newton, en otro punto también va a valer 500 newton. En cualquier punto que consideremos dentro del espacio, pues el campo eléctrico va a ser el mismo. Por eso se llama uniforme y homogéneo, ¿no? ¿Y qué pasa si colocamos una carga positiva dentro de ese campo eléctrico? Pues positivo con positivo, repulsión, positivo con negativo, atracción. Esta carga eléctrica va a experimentar una fuerza que tiene la misma dirección del campo eléctrico, pero ojo, ten en cuenta, es una carga positiva. ¿Qué pasa si colocáramos una carga negativa? Pues negativo con positivo, atracción, negativo con negativo, repulsión. En este caso la fuerza va en sentido contrario. Entonces cuando la carga es negativa, la fuerza y el campo tienen sentidos contrarios, ¿va? Que te quede claro eso. Bien, ¿cómo se calcula esa fuerza? Pues la fuerza es igual a carga por campo. Esta fórmula es la que hemos visto en la diapositiva anterior de la definición de campo eléctrico, ¿no? Solo que hemos despejado la fuerza. La carga que estaba dividiendo pues ha pasado a multiplicar. Bien, eso es entonces lo que pasa con una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. Ahora vamos a ver la energía potencial eléctrica. ¿A qué nos referimos? Te explico. Voy a suponer, o hemos visto hasta ahora, que toda carga produce un campo eléctrico. Toda carga produce un campo eléctrico. Bien, entonces, y si colocamos una carga de prueba, esa carga de prueba a una distancia d va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿cierto? Eso lo hemos visto en la primera. Entonces, como estas dos cargas están interactuando, podemos decir que tienen una energía de interacción. A esa energía de interacción se le llama energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Pero ¿qué pasa con esa energía potencial eléctrica cuando separo la carga? Pues cuando separo la carga, la energía va disminuyendo. Claro, la energía va disminuyendo conforme yo la voy separando esa carga. Ahora, cuando una carga la separo tanto, tal que ya no experimente fuerza eléctrica o ya no haya energía potencial eléctrica, podemos decir que esa carga está en el infinito. Repito, para infinito, para las cargas eléctricas, infinito no es 1 millón, 2 billones, 3 billones, no. Infinito es cuando las cargas ya no experimentan fuerza eléctrica, es decir, voy a separar esta carga. Si ya no experimentan la fuerza eléctrica, entonces decimos que está en el infinito. ¿Está bien? Entonces, la energía potencial eléctrica se calcula con esta expresión, constante eléctrica por la multiplicación de las cargas entre la distancia. Y como es energía, pues tiene que medirse en joules, según el sistema internacional. Y de esta expresión se deduce otra, que es el potencial eléctrico. ¿Cómo se define la energía potencial por unidad de carga? Pero la energía potencial se calcula con esta expresión, puedo reemplazarla. Y al reemplazarla puedo simplificar la carga, quedándome esta otra expresión. Mira, otra vez, colocado una carga negativa, el potencial eléctrico va a seguir siendo el mismo. ¿En qué se mide ese potencial? Según el sistema internacional, se mide en voltios. Por eso es que a este potencial también se le conoce. ¿Está bien? Ese es el potencial eléctrico. Ojo, en estas dos últimas definiciones es necesario reemplazar la carga con su respectivo signo, porque el trabajo es una magnitud escalar, tiene que reemplazarse con su respectivo signo. ¿Está bien? Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Primero vamos a ver su definición. A veces es un poco tedioso entenderla, pero hay que leerla de todas maneras. Dice así, es una magnitud física escalar.
Su valor se define como el trabajo realizado por un agente externo sobre cada unidad de carga para trasladar a velocidad constante desde un punto inicial a otro punto final B dentro del campo eléctrico. ¿Cómo así? Te explico. Voy a suponer que esto sea una carga eléctrica que produce un campo eléctrico. Y vamos a colocar una carga de prueba en el punto A, una carga Q en el punto A. ¿Está bien? Carga Q en el punto A. Entonces, si esa carga, mira, esta carga es positiva con esta otra carga positiva, entonces para yo moverla hacia el punto B, tengo que aplicarle una fuerza externa. Pero al trasladarla, me doy cuenta que su potencial cambia, porque el potencial y un potencial en B. Entonces, esa diferencia de potencial siempre se calcula así: potencial final, es decir, potencial en el punto B, menos el potencial inicial, es decir, potencial en el punto A. Entonces, esta diferencia de potencial se define como el trabajo de una fuerza externa. ¿A qué me refiero con eso? Lo que pasa que al ser positivo con positivo experimentan fuerza de repulsión, es decir, de la nada, o sea, sin hacer nada, esta carga no se va a poder mover desde A hacia B. Tengo que aplicarle una fuerza externa para moverlo desde A hacia B. Esta fuerza externa se debe oponer al campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, esta fuerza externa realiza un trabajo y la diferencia de potencial se define como el por unidad de carga. ¿Está bien? Y de esta expresión se deduce otra definición, como el trabajo por el agente externo. Pues ¿cómo se calcula? Esta carga que está dividiendo pasa a multiplicar y te va a quedar así: el trabajo realizado por una fuerza externa es igual a la carga por la diferencia de potencial. ¿Está bien? Pero esa no es la única fuerza que actúa. También en esta carga experimenta la fuerza eléctrica. Entonces esa fuerza eléctrica también realiza un trabajo. El trabajo es realizado por el campo eléctrico. ¿Cómo se calcula? Con la misma expresión, pero de signo contrario. ¿Por qué de signo contrario? Porque es una fuerza que se opone al movimiento. Y como dice la definición, que se traslada a velocidad constante, pues el trabajo neto debe ser nulo. Por eso es que esos dos trabajos deben ser de la misma magnitud, pero de signo contrario, para que sumados te den un trabajo nulo. ¿Bien? Ese es el trabajo realizado por el campo eléctrico. Ojo, en esta expresión también es necesario reemplazar la carga con su respectivo signo. Ahí está, esa es la diferencia de potencial. Ahora vamos a ver superficies equipotenciales. Entonces voy a suponer que tenga una carga. Esa carga produce un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, a la misma distancia de esa carga va a experimentarse el mismo potencial que he dibujado. El potencial eléctrico va a ser el mismo, ¿cierto? Y así puedo tomar varias superficies. Aquí en la figura aparecen circunferencias porque estoy analizando en 2 dimensiones, pero si analizaría en 3 dimensiones, pues estas son superficies, superficies equipotenciales. X igual potencial, equipotencial igual potencial. Significa que si yo tomo en una superficie 3 puntos, por ejemplo, A, B y C, pues el potencial en esos 3 puntos va a ser el mismo. Potencial en A es igual a potencial en B y es igual a potencial en C. Esas son las superficies equipotenciales. Y por último, en la teoría, vamos a ver la relación entre la intensidad del campo eléctrico homogéneo y la diferencia. El campo eléctrico ya lo hemos visto. Ese es el campo eléctrico, placa positiva, placa negativa, el campo eléctrico que sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas, ¿no? Y voy a suponer que esas 2 placas estén separadas a una distancia de... Mira, ese campo eléctrico, estas 2 placas funcionan como una pila. Y una pila es una diferencia de potencial, tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esta diferencia de potencial, el campo eléctrico y la distancia se relacionan con esta expresión. Diferencia de potencial es igual a campo por la distancia. Y esa es la última fórmula. ¿Está bien? Entonces, esa es toda la teoría. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, jovencitos? ¿Va quedando claro toda la teoría? ¿Quedó claro toda la teoría? Sí, profesor. Bacán. Sí, profe. Bacán. Entremos a los ejercicios. Permítame un momento, por favor, para abrir mi pizarra, ¿ya? Permítame un momento. Empecemos. Ejercicio 1. Dice así: una pequeña placa de zinc eléctricamente neutra es irradiada con luz ultravioleta
hasta que adquiere una cantidad de carga de más 3,2 por 10 a la menos 18 coulomb. ¿Ganó o perdió electrones? ¿Cuál fue la cantidad de electrones que se transfirieron? Entonces, en primer lugar, dice el ejercicio que adquiere una carga positiva. Como dijimos en la teoría, la carga positiva no es la que se transfiere. No es la que se transfiere la carga negativa. La carga que se transfiere es carga negativa. Es carga negativa. Entonces, ¿pero por qué esta placa primero estaba neutra y ahora tiene carga positiva? Aparentemente ha ganado carga positiva, pero no. Si está neutro es porque tiene igual cantidad de cargas positivas e igual cantidad de cargas negativas. Entonces, tiene carga positiva después de ser irradiada porque ha perdido carga negativa. En otras palabras, ha perdido electrones. Perdió electrones. ¿Está bien? Ha perdido electrones. Pero me dice el ejercicio, ¿cuántos electrones? ¿Cuál fue la cantidad de electrones que ha perdido, que se transfirieron? Pues podemos utilizar la fórmula de la cuantización de la carga. Q es igual a N por E. N es el número de electrones, sería la carga entre E. La carga la tengo, es de 3,2 por 10 a la menos 18, notación científica, 32 por 10 a la menos 19 coulomb. Entre la carga del electrón. Tú conoces la carga del electrón, la carga fundamental, E. ¿E es igual a quién? E es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Notación científica, 16 por 10 a la menos 20 coulomb. Reemplazo, 16 por 10 a la menos 20 coulomb. Mira, qué fácil. Se va el 32, puedo sacar 16 a 1, 16 a 2, 10 a la menos 9, entre 10 a la menos 20 es 10, por 2, el 20. 20 electrones son los que se han transferido, ¿ya? Pero así no aparece la respuesta. Uy, permíteme un momento que está que se raya. Aquí está. Ahí está. 20 electrones. Entonces, pero la respuesta, ¿cómo aparece? Pues en la respuesta aparece así. Perdió 20 electrones. Así aparece en las alternativas. Perdió 20 electrones. Y esa es la primera pregunta, bien facilita. ¿Conforme, jóvenes, con la primera pregunta? Sí, profesor. Sí, esa es la respuesta. Está con su música, muy bien. Perdió 20 electrones. Bien. Bien, seguimos. Pregunta 2. Bien, pregunta 2. Atentos, dice así. Dos esferas idénticas, pequeñas y conductoras tienen carga de 3 por 10 a la menos 9 coulomb y menos 10 a la menos 9 coulomb respectivamente. Cuando se colocan separadas 3 centímetros, parte A, ¿cuál es el módulo de la fuerza entre ellas? Parte B, si se ponen en contacto y luego se separan 3 centímetros, ¿cuál será el módulo de la fuerza entre ellas? Entonces, el ejercicio me habla de dos esferas cargadas. Entonces voy a suponer que eso sea la esfera. Por aquí una esfera y por acá otra esfera. Dice el ejercicio que estas dos esferas tienen cargas. Una primera tiene una carga 1, que es positiva, de 3 por 10 a la menos 9 coulomb, y la otra carga, que es negativa, menos 10 a la menos 9 coulomb. Voy a analizar primero hasta la parte A. La parte A dice, están las dos carguitas separadas 3 centímetros, separadas una distancia de 3 centímetros. Centi vale 10 a la menos 2, sería 3 por 10 a la menos 2 metros. Y la primera parte, que es la parte A, me pide calcular la fuerza entre ellas. Entonces, esta primera carga es positiva, esta segunda carga es negativa. Experimentan una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción me piden calcular en la primera parte. F y F. Es la misma fuerza. ¿Bien? Entonces, calculamos. Esa fuerza se calcula con la ley de Coulomb, constante K, por la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Y reemplazo, la constante K tiene el valor de 9 por 10 a la 9. La multiplicación de las cargas la multiplico de frente, 3 por 1, 3, por
10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 es 10 a la menos 18 sobre la distancia al cuadrado. La distancia es 3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4. ¿Ah? Y desarrollamos, el 9 se va con el 9. ¿Te queda cuánto? Te queda 3 por 10 a la cuánto. A ver, desarrollamos 10 a la 9 con 10 a la menos 18 son 10 a la menos 9. Y 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 4 te da 10 a la menos 5. 3 por 10 a la menos 5 newton. Ya calculé la primera parte, la fuerza entre ellas. ¿Ah? La primera parte. Seguimos con la segunda parte. Atentos, por favor. Dice así. Si se ponen en contacto y luego se separan 3 centímetros. Si las pongo en contacto, una esfera por aquí y la otra esfera por acá, estas dos esferas deben tener una carga total. Esa carga total es la suma de las cargas. Carga 1 más carga 2. Ojo, al sumarlas va con su respectivo signo. 3 por 10 a la menos 9 y menos 10 a la menos 9 te da una carga total de 2 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Ah? Entonces, cuando se ponen en contacto, tienen en total 2 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Ah? ¿Y qué más te dice el ejercicio? Dice que luego de ponerlas en contacto, se vuelven a separar. Se vuelven a separar otra vez la carga por aquí y la otra carga por acá. Otra vez se vuelven a separar. Y se vuelven a separar la misma distancia que tenían anteriormente. 3 centímetros. La misma distancia de 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2 metros. ¿Va? Pero después de haber estado en contacto, ya no van a tener la misma carga. Van a tener una carga diferente. Carga 1' y carga 2' le vamos a colocar. Es más, después de estar en contacto, como tienen una carga total de 2 por 10 a la menos 9, estas dos cargas, luego que se separan, llegan a tener la misma carga eléctrica. Es decir, este 2 por 10 a la menos 9 se distribuye en las dos. Va a haber 10 a la menos 9 en esta carga y por acá también 10 a la menos 9 coulomb. ¿Está bien? Y ojo, las dos cargas ahora van a ser positivas. Quiere decir que ya no van a experimentar una fuerza de atracción, ahora van a experimentar una fuerza de repulsión. ¿Está bien? Una fuerza de repulsión. A esta fuerza le vamos a llamar F1. Esta fuerza F1 es la que me piden en la parte B. Calculémosla. F1 es igual a la constante K por la multiplicación de las cargas Q1' por Q2' sobre la distancia al cuadrado. Ojo, le pongo prima porque es diferente a la distancia, a las cargas, que estaban en el primer caso. ¿Ah? Y efectuamos constante K, 9 por 10 a la 9, multiplicación de las cargas, 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9, te da 10 a la menos 18, sobre la distancia al cuadrado. La distancia vale 3 por 10 a la menos 2, al cuadrado sería 9 por 10 a la menos 4. Qué fácil. 9 se va con 9, 10 a la 9 con 10 a la menos 18 te da 10 a la menos 9, entre 10 a la menos 4 te da 10 a la menos 5 newton. Ya tengo las dos fuerzas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 3 por 10 a la menos 5 newton y la otra que vale 10 a la menos 5 newton. Esas dos son la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Conformes con la pregunta 2? Jóvenes, ¿conformes con la pregunta 2? Sí, profe. Bacán, chévere, gracias. Bien, seguimos. Pregunta 3. Atento, dice así. Las cargas se colocan en el eje X como sigue. Q1, 2 microcoulomb en X igual a 0. Q2, menos 3 microcoulomb en X igual a 2. Q3 igual a menos 4 microcoulomb en X igual a 3. Q4 igual a 1 microcoulomb en X igual a 3,5. Y me piden calcular cuál es la magnitud de la fuerza en la carga Q3. Entonces, vamos a empezar aquí. Dice la primera carga es Q1 y tiene el valor de más 2 microcoulomb. Recuerda que el micro es 10 a la menos 6. Y eso está ubicado en X igual a 0. ¿Bien? La primera carga entonces es positiva. Positiva. Luego dice el ejercicio que hay otra carga. Hay otra carga, Q2, que es negativa. Q2 que vale menos 3 microcoulomb y es negativa en X igual a 2 metros. ¿Está bien? Seguimos.
hay una carga Q sub 3, que vale menos 4 microcoulomb, es negativa, y está ubicado en X igual a 3 metros. Y por último, hay una cuarta carga eléctrica, por acá, una carga Q sub 4, que vale más 1 microcoulomb, y que está ubicado en X igual a 3,5 metros. Me piden calcular la carga sobre la esfera 1, sobre la esfera 3, sobre la carga 3. Entonces empiezo analizando, mira la figurita. Voy a primero mirar cada una de las cargas con la carga 3. Primero la carga 1 y la carga 3. Positivo con negativo, experimentan fuerza de atracción. Quiere decir que esta carga 1 produce una fuerza 1 por la ley de Coulomb. ¿Bien? Por acá. Una fuerza 1 por la ley de Coulomb. Fuerza, ojo, entre la carga 1. F1 porque es la fuerza producida por la carga 1. Y vamos a calcularla de una sola vez. Fuerza 1, constante K, por la multiplicación de las cargas, carga 1 por carga 3, sobre la distancia al cuadrado. En este caso le voy a llamar una distancia 1 al cuadrado. Y reemplazo la constante K, 9 por 10 a la 9. La multiplicación de las cargas, carga 1 por carga 3, sería 2 por 4, 8, por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, te queda 10 a la menos 12. Sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que separa entre la carga 1 y la carga 3? De x0 a x3 hay 3 metros. 3 al cuadrado es 9. ¿Está bien? Y simplifico. 9 se va con 9. ¿Te queda cuánto? Te queda 8 por 10 a la 9 con 10 a la menos 12, 10 a la menos 3. Newton. Ya tengo la fuerza F1. Ojo, solamente he analizado la carga 1. Ahora analizo la carga 2. Carga 2 y carga 3. Negativo los dos. Experimenta por lo tanto una fuerza de repulsión. Entonces, esta carga 2 produce una fuerza 2 que estaría orientada hacia la derecha. Fuerza 2. Negativo con negativo, repulsión. Y vamos a calcular la fuerza 2. Sería la constante K por la multiplicación de las cargas. Carga 2 por carga 3. Sobre la distancia al cuadrado. A esa distancia le voy a llamar una distancia 2. Distancia 2 al cuadrado. Y reemplazo la constante K. 9 por 10 a la 9, multiplicación de las cargas, carga 2 por carga 3, 3 por 4 es 12, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, te queda 10 a la menos 12, sobre la distancia 2 al cuadrado. La distancia 2, entre carga 2 y carga 3 hay 1, 1 al cuadrado, sigue siendo 1, 12 por 9, 12 por 9, 18, llevo 1, 12 por 9, 108. 108 por 10 a la cuánto, 10 a la 9 con 10 a la menos 12, 10 a la menos 3. 108 por 10 a la menos 3 newton. Ya calculé esa fuerza 2. Mira, y analicé la carga 1, la carga 2. Ahora voy a analizar la carga 3. Carga 3 es negativo. Mira, la carga 3 es positiva. No le coloqué el signo. Positivo con negativo experimentan una fuerza de atracción. Quiere decir que la carga 3 va a experimentar una fuerza hacia la derecha, producida por la carga 4. Por eso le voy a poner F4. Y la voy a calcular por acá. F4, ¿a quién es igual? Fórmula constante K por la carga 4 por la carga 3. Son las dos cargas que estoy analizando. Sobre la distancia al cuadrado. Le voy a llamar una distancia 4, porque es la fuerza 4 al cuadrado. Y reemplazo constante K, 9 por 10 a la 9. Multiplicación de las cargas, 4 por 1, 4. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 12. Sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que lo separa? En este caso la distancia 4 sería esta distancia. Desde 3 metros hasta 3,5, la distancia es 0,5. Y 0,5 se puede escribir como un medio. ¿Bien? Entonces sería un medio al cuadrado es un cuarto. Al aplicar extremos, medios por medios, el 4 pasa a multiplicar arriba. Sería 9 por 16 por 10 a la menos 3 newton. Multiplico 9 por 16, 9 por 6, 54, llevo 5, 9 por 9 y 5, 14. 144 por 10 a la menos 3 newton. Pero ya calculé cada una de las fuerzas. Pero ¿qué me pide? Me pide calcular la fuerza sobre la carga 3. Entonces me piden calcular una fuerza resultante sobre la carga 3. La fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces digo derecha positivo, izquierda negativo. Fuerza 2 más fuerza 4 menos fuerza 1. La fuerza 2 la tengo 108 por 10 a la menos 3. La fuerza 4 la tengo positiva porque va hacia la derecha, 144 por 10 a la menos 3. Y por último la fuerza 1,
que es 8 por 10 a la menos 3, pero negativo, ¿cierto? Y mira, qué fácil, todas tienen 10 a la menos 3. Puedes sumar los enteros, ¿cierto? Sería 108 menos 8 es 100, más 144, 244. 244 por 10 a la menos 3 newton. Y esa ya sería la fuerza resultante. Pero en las alternativas no aparece así. En las alternativas hay que darle forma. 2,44 por 10 a la menos 1 newton. Notación científica. Es lo mismo, ¿cierto? Así de esta forma viene en las alternativas. Ahí está. Anota por favor la pregunta 3. ¿Conforme con la pregunta 3, jóvenes? ¿Conforme? Sí, profesor. Acá, chévere, ahí está. Anótala. ¿Qué van a ir a golosinas? ¿Qué tipo de golosinas vamos a comprar? ¿Chocolate? ¿Son no, perdón? ¿Qué tal? Bien, pregunta 4. Atentos. Dice así. Determinar la fuerza eléctrica de atracción ejercida por una carga Q1 igual a 2 microcoulomb que se encuentra en la posición 1,1,1 x, y, z, ¿cierto? Sobre la carga Q2 igual a menos 2 microcoulomb en el origen. ¿Ah? Me pide calcular en otras palabras la fuerza entre ellas. Una es positiva y la otra es negativa. Debe haber una fuerza de atracción. ¿Ah? Entonces solamente tengo las cargas, puedo aplicar la ley de Coulomb. Sería la fuerza es igual a la constante K por la multiplicación de las cargas Q1 por Q2 sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Distancia al cuadrado, ¿no? Y desarrollamos, a ver, la distancia entre ellas no la tengo, pero me doy cuenta que es la diagonal del cubo. Ojo, diagonal de todo el cubo, no de una cara, de todo el cubo. Y ese cubo tiene una arista de 1 metro, porque este punto es el 1,1,1, ¿cierto? 1 metro, 1 metro y 1 metro. Por lo tanto, la diagonal sería la arista por la raíz de 3, eso es geometría. La arista vale 1, sería simplemente raíz de 3 metros. Ya tengo la distancia, que es la diagonal. Tengo las cargas, tengo la constante, pues solamente me queda reemplazar. La constante K, 9 por 10 a la 9. La carga Q1 vale 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga Q2, lo mismo pero de signo negativo, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Multiplica, 2 por 2, 4. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 12. Sobre la distancia al cuadrado, la distancia es raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado es 3. ¿Ah? 9 entre 3 es 3, por 4, 12. 10 a la 9 con 10 a la menos 12, ¿te da cuánto? Te da 10 a la menos 3, sería 12 por 10 a la menos 3 newton. Y esa sería la respuesta. Nada más, 12 por 10 a la menos 3. Esta pregunta 4 es la más cortita. Ahí está. ¿Conforme, jóvenes? ¿Quedó o no quedó? ¿Quedó, jóvenes, o no quedó? Sí, profesor. Acá, chévere. Bien, seguimos. Cinco. Dice así, atento, dice. En el sistema mostrado, ¿qué cantidad de electrones en exceso posee la partícula 1? Si se sabe que la intensidad del campo eléctrico resultante en A tiene una dirección de 143 grados. La carga Q2 igual a 24 microcoulomb. La carga Q2 es positiva. 24 microcoulomb es positivo, ¿cierto? Entonces, es positiva, produce un campo eléctrico que sale. A ese campo eléctrico le voy a llamar campo 2. Es el campo producido por la carga 2, ¿no? Y la carga 1 es negativa. ¿Por qué es negativa, profe? Es que me dice el ejercicio. En el sistema mostrado,
¿qué cantidad de electrones en exceso posee la partícula 1? Este tiene electrones en exceso. Tiene un exceso de electrones. Electrones tiene carga negativa. Por eso es que la carga de esta esfera es negativa, ¿no? Y al ser negativa produce un campo eléctrico que entra. Un campo eléctrico 1 le voy a llamar porque es el campo eléctrico producido por la carga 1. Entre esos dos campos eléctricos hay un campo resultante. Entre estos dos campos eléctricos hay un campo resultante. Un campo resultante que lo calcularíamos aplicando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero no es necesario. No es necesario calcular ese campo eléctrico. ¿Por qué? El ejercicio me dice así. La dirección de este campo eléctrico resultante en A tiene una dirección de 143 grados. Quiere decir que si yo grafico por acá una recta, todo este ángulo, recuerda que la dirección está dada por el ángulo que forma con el eje X positivo, pues ese vale 143 grados. Y si eso vale 153, pues por acá va a ser 37. Si este es campo 2, por acá también va a ser campo 2. Y de este triángulo rectángulo puedo sacarle la tangente. Tangente de 37, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es E2 y el adyacente es E1. Sería E2 sobre E1, ¿no? Y desarrollamos, reemplazamos tangente de 37, 3/4. E2 sería constante K por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado, la distancia 2. En este caso la distancia 2 sería 2A. 2A al cuadrado, 4A al cuadrado. Entre el campo 1, igual, constante K por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. En este caso la distancia es A sobre A al cuadrado. Ah, mira, qué fácil. Simplifico, se va K con K, A al cuadrado con A al cuadrado. Puedo aplicar extremos, medios por medio, ¿cierto? Te quedaría así, 3/4 es igual a Q sub 2 entre 4 veces Q sub 1. Un favorcito, apaguen su micro, ¿ya? A ver, bien, simplificamos. El 4 se va con el 4. Me piden calcular el exceso de electrones que tiene la carga 1. Entonces primero calculemos la carga 1. La carga 1 me queda igual a la carga 2 entre 3. Y la carga 2, ojo, es 24. 24 entre 2 es 8. 8 microcoulomb. Ya calculé la carga 1, pero ojo, no te olvides, al inicio habíamos dicho que esa carga es negativa. Ya tengo la carga Q sub 1, vale menos 8 microcoulomb. ¿Ah? Pero no me piden calcular eso, me piden qué cantidad de electrones en exceso tiene. Pero como ya tengo la carga 1, esa carga 1 es N por E, en donde N sería igual a Q sub 1 entre la carga Q sub 1 es de menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre la carga del electrón, que vale ¿cuánto? Ya lo hemos visto varias veces. E vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Notación científica, menos 16 por 10 a la menos 20 coulomb, ¿no? Y desarrollamos, a ver, acá reemplazamos menos 16 por 10 a la menos 20 coulomb. Coulomb arriba y coulomb abajo, ¿no? Y simplificamos, octava 1, octava 2. Un medio es 0,5. Sería 0,5 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 20 te queda 10 a la 14. 0,5 por 10 a la 14 ya sería la respuesta, pero en las alternativas viene así: 5 por 10 a la 13 electrones. Esa es la respuesta, 5 por 10 a la 13. Así solamente viene, no viene la palabra electrones, solamente aparece 5 por 10 a la 13. Esa es la pregunta 5. Conforme, jóvenes, con la pregunta 5. ¿Conforme? Sí, profesor. Bacán, chévere. Bien, seguimos. 6. Atento, ¿ya? Dice así: en la siguiente figura se muestra un sistema de cargas donde Q sub 1 es igual a Q sub 2 y es igual a 1,2 por 10 a la menos 8. Notación científica, 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Es lo mismo. Determine la carga Q, aquí está, en nanocoulomb, ubicada en O, aquí. Si el campo eléctrico resultante en el punto P es de E, vale 10I más 10J newton sobre coulomb. El campo eléctrico E, 10I más 10J newton sobre coulomb.
Pero ¿qué significa eso? Y J ya lo hemos visto en vectores, ¿cierto? Y quiere decir que es horizontal, J quiere decir que es vertical. Entonces por aquí hay una componente en el eje X que vale 10 newton sobre coulomb. Y por aquí hay una componente en el eje Y que también vale 10 newton sobre coulomb. Ese es el campo eléctrico en el punto P. ¿Bien? Ese es el campo eléctrico en el punto P. Lo voy a tomar como referencia. Lo voy a dejar aquí para indicarlo y tenerlo como referencia. Voy a encerrarlo entonces. Bien, aquí lo encerramos. Bien. Ahora voy a analizar cada una de esas cargas, el campo eléctrico que produce, ¿no? Estas dos cargas Q1 y Q2 son positivas, producen un campo eléctrico que sale. La carga 1 produce un campo eléctrico que va hacia la derecha, se llama campo 1. Esta otra carga 2 produce un campo eléctrico que va hacia arriba, es un campo 2. Mira, las distancias, las cargas tienen el mismo valor, 12 por 10 a la menos 9. Las distancias también son las mismas porque es un cuadrado. ¿Ya? Las distancias son las mismas, las cargas son las mismas, por lo tanto los campos eléctricos también son los mismos. El campo 1 es igual al campo 2 y es igual a la constante K por la carga 1, son iguales. Yo le he puesto carga 1 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Sobre la distancia al cuadrado. Y reemplazo constante K, 9 por 10 a la 9. La carga Q1 y Q2 tienen el valor de 12 por 10 a la menos 9 sobre la distancia al cuadrado. La distancia es 3, al cuadrado es 9. Mira, qué fácil. Se va el 9 con el 9, el 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Simplemente te queda 12. 12 newton sobre coulomb. Mira, ya tengo el campo 1, 12 newton sobre coulomb. Ya tengo el campo 2, 12 newton sobre coulomb. Pero mira, debería quedarme así, 10 y 10. Aquí tengo 12 y 12. Es que solamente he analizado carga 1 y carga 2. Falta analizar carga 3. Esta carga 3 debe producir dos componentes de campo eléctrico. Una horizontal y una vertical. Una que apunte hacia abajo y otra que apunte hacia la izquierda. ¿Por qué? Debe haber 10 en horizontal. Hay 12. Para que haya 10, debe haber aquí 2 newton sobre coulomb. ¿Está bien? Debe haber 10 hacia arriba. Hay 12. Para que sean 10, debe haber 2 newton sobre coulomb. 12 hacia arriba y 2 hacia abajo, 10. Te queda lo de acá. Quiere decir que esta carga debe producir un campo eléctrico que apunta hacia el centro. Aquí. Es el campo eléctrico que produce esa carga. Quiere decir que el campo eléctrico entra, por lo tanto esta carga Q es negativa. ¿Está bien? Claro, porque produce un campo eléctrico que entra. Y ese campo eléctrico vale 2 raíz de 2. ¿Por qué 2 raíz de 2? Es que son dos vectores, 2 y 2. La hipotenusa 2 raíz de 2 de frente. Y me piden calcular la carga Q. Entonces voy a empezar por el campo. El campo eléctrico es igual a la constante K por la carga Q sobre la distancia al cuadrado. A la distancia voy a llamarle una distancia de 1, porque no es D. Y la distancia es justamente la diagonal del cuadrado. La arista vale 3, sería 3 raíz de 2. Y reemplazo el campo, 2 raíz de 2. La constante K, 9 por 10 a la 9. La carga Q es la que quiero calcular sobre la distancia 1 al cuadrado. La distancia 1 vale 3 raíz de 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Mira qué fácil. El 9 se va con el 9. El 2 pasa a multiplicar al 2, te queda 4. 4 raíz de 2. Y este 10 a la 9 pasa al otro lado como 10 a la menos 9. Esa es la carga. 4 raíz de 2 por 10 a la menos 9. Pero ojo, habíamos dicho ahora que esa carga era de signo negativo, y te pide calcular en nanocoulomb. 10 a la menos 9 es nano, entonces la respuesta sería menos 4 raíz de 2 nanocoulomb. Esa es la respuesta. Esa es la pregunta 6. ¿Conforme, jóvenes? ¿Queda o no queda, muchachos? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Conforme? Sí, profe. Bacán, chévere. Profesor, ¿de 1 no es 18? ¿Perdón? 3 raíz de 2 al cuadrado no es 18. 3 raíz de 2 al cuadrado es 18. Ya, pues 9 por 2, ¿cuánto es? 18. ¿Está bien, hija?
Ya pasó. Ok, gracias. Profe. Claro, es que 3 al cuadrado es 9. Y raíz de 2 al cuadrado es 2. 9 por 2 es 18. Es lo mismo. Es lo mismo, hija. Sí, suele pasar. No te preocupes. Igual, cualquier cosa que vean, corrijan. No hay problema. No hay problema. Yo no me molesto. Ustedes son libres e independientes, según la Constitución Política del Perú, ¿cierto? Pero no pueden protestar, si no el gobierno da su toque de queda. Pero son libres e independientes, ¿ah? Qué tal contradicción, ¿no? La situación que está pasando el Perú. ¿Y cómo ahora los jóvenes no protestan? A ver, jovencitos, ustedes, cuando era Merino lo sacaron. En realidad en este momento el país parece estar dividido, ¿cierto? Está dividido. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Wow. Se puede producir una guerra civil. Es un momento muy complicado. Ojalá que no lleve a más y se dé solución. Y que hayan elecciones rápido. Bien, seguimos. Un lapsus político. Seguimos. Pregunta 7. Atentos. Atentos a la pregunta 7. Dice así. El potencial eléctrico en la superficie de una esfera uniformemente cargada es 450 voltios. En un punto fuera de la esfera, a una distancia radial de 150 voltios, es 150 voltios. Asumiendo que el potencial para puntos muy alejados de la esfera es 0, ¿cuál es el radio de la esfera y cuál es la carga de la esfera? Entonces, vamos a dibujar una esfera. Esta es esfera. No me dice partículas, solamente me dice esfera. Entonces, es de ese tamaño. Dice el ejercicio que está uniformemente cargada. Eso me permite considerar a la carga de esa esfera como si estuviera ubicado en un solo punto. Y ese punto es el centro. Ahí va a estar ubicada la carga, ¿no? Se considera ubicada, porque, ojo, está distribuida uniformemente, pero la puedo considerar ubicada en el centro. ¿Cómo es que la considero ubicada? Son matemáticas. Con integrales se deduce que puede considerarse como si estuviera en un solo punto, con integrales, ¿ya? Entonces, dice el ejercicio que en la superficie, aquí en el punto A, hay un potencial. Un potencial que vale 450 voltios, ¿no? Pero ese potencial en A pues está a una distancia r de la carga, que es justamente el radio de la esfera. Entonces el potencial en A sería K por Q sobre la distancia que es r, es potencial eléctrico, debe ser igual a 450 voltios, ¿no? Mira qué fácil, podemos despejar K por Q. K por Q sería 450 R. Ya tengo K por Q del potencial en A, solamente analizado hasta este punto suspensivo, perdón, a este punto seguido, ¿ya? Punto seguido. Luego empiezo a analizar la otra parte. En un punto fuera de la esfera a una distancia radial de 20 centímetros desde su superficie, el potencial eléctrico es 150 voltios. A una distancia radial, por aquí, en este otro punto, voy a llamarle a ese otro punto punto B, a una distancia de 20 centímetros, 0,2 metros. 0,2 metros. Aquí en el punto B, desde la superficie, lo he colocado con color rojo para que lo pueda diferenciar, hay un potencial B. El potencial B dice el ejercicio que es de 150 voltios, aquí. Asumiendo que el potencial para puntos muy alejados de la esfera es 0, ¿cuál es el radio y la carga de la esfera? Entonces, potencial en B sería K por Q sobre la distancia de la carga de la carga hacia el punto en donde estoy analizando. Si estoy analizando el punto B, la distancia sería R más 0,2. Y esto es igual a 150 voltios. Otra vez, K por Q es igual a 150 por R más 0,2. Mira, qué fácil. KQ por acá y KQ por acá. ¿Qué hacemos con esas dos? Igualamos. 450R debe ser igual a 150 por R más 0,2. Y desarrollo, puedo sacar 150 a 1, 150 a 3. Desarrollo 3R es igual a R más 0,2. R pasa a restar 2R igual a 0,2. R vale 0,1. 0,1 metros vale el radio de esta esfera, que en centímetros sería 10 centímetros. Ya calculé el radio de esa esfera.
Ahora calculemos la carga. ¿Cómo calculemos la carga? Podemos reemplazar en cualquiera de las dos fórmulas. Voy a reemplazar aquí. K por Q es igual a 450 R, ¿no? Y reemplazo K, 9 por 10 a la 9. Constante Q, carga Q es la que quiero calcular. 450 por R. R vale 0,1, que es 1 sobre 10. ¿Va? Mira qué fácil. Este 0 se va con este 0. 9 pasa a dividir. 45 entre 9, 5. Y el 10 a la 9 pasa al otro lado como 10 a la menos 9. 5 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Va? Entonces 10 a la menos 9 es nano, ¿cierto? Entonces se puede escribir como 5 nano coulomb. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Te piden dos cosas. El radio, que es 10 centímetros, y la carga, que es 5 nano coulomb. ¿Ven? Y esa es la respuesta. Conforme, jóvenes, con la pregunta 7. Conforme, jovencitos. Sí, profesor. Bacán, bacán, gracias. Esa es la pregunta 7. Bien, seguimos. 8. Atento, ya dice. Se muestra el reposo de una carga de menos 10 coulomb, negativa, menos 10 coulomb, cuyo peso es de 20 newton, en el interior de un campo eléctrico uniforme. Hallar E. En primer lugar, su peso. Con color rojo. Su peso. El peso de esa carga es de 20 newton. Hay una cuerda. Parece una tensión, corte imaginario, tensión dirigida hacia el corte imaginario, y pues como está dentro de un campo eléctrico y es una carga negativa, debe experimentar una fuerza eléctrica. En la teoría lo hemos visto, cuando la carga es negativa, la fuerza y el campo tienen sentidos contrarios. Entonces carga por campo, sentidos contrarios. La fuerza eléctrica, que es carga por campo, ¿no? Hay un dato bastante importante aquí en el enunciado. Dice, se muestra el reposo de una carga. Está en reposo, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Como actúan tres fuerzas sobre esa carga, entonces puedo aplicar el triángulo de fuerzas. Apliquémoslo. Empezamos con el peso, luego seguimos con la tensión y cerramos el triángulo con la fuerza eléctrica. Entonces lo dibujamos. A ver, el peso, que es 20, la tensión y la fuerza eléctrica, que es carga por campo, lo hemos visto, ¿cierto? Ahora miramos los ángulos, ¿no? Aquí vamos a trazar una horizontal. Mira, son dos horizontales cortadas por una secante. Mira la figura. Si este ángulo vale 53, pues por acá también vale 53 grados. Entonces vamos a decir así. La tensión con la horizontal forman 53. Por acá también. La tensión con la horizontal deben formar un ángulo de 53 grados. Si esto es 53 grados, el otro debe ser 37. ¿Ya? La tensión y la fuerza eléctrica, mira, la tensión y el campo eléctrico, que es la misma dirección de la fuerza eléctrica, son perpendiculares. Acá también la tensión y la fuerza eléctrica son perpendiculares. 37, 90, el otro debe ser 53. Qué fácil. A 37 se lo pone 3K, para que no se confunda con la constante eléctrica le pongo 3T. Al 53, 4T. Y la hipotenusa 5T. 5T es igual a 20, por lo tanto T vale 4. Y si T vale 4, ojo, no es tiempo. Si T vale 4, la fuerza eléctrica vale 3T, sería 12. Pero no quiero calcular fuerza eléctrica, me piden calcular campo eléctrico. Pero la fuerza es carga por campo. Carga por campo es igual a 12. El campo sería 12 entre la carga, que vale 10. Ojo, el signo solamente me indica que va en sentido contrario al campo. Entonces, 12 entre 10 es 1,2. 1,2 newton sobre coulomb. Esa es la respuesta. 1,2 newton sobre coulomb. Esa es la pregunta 8. Está cortita también. ¿Quedó o no quedó, muchachos, la pregunta 8? ¿Quedó? ¿Conforme?
Jóvenes, ¿quedó o no quedó? Sí, profesor. Bastante chévere, gracias. Nueve. Atento. La figura muestra un ascensor que sube con aceleración constante A. En el techo del ascensor se encuentra suspendido una esfera de masa M y carga Q mediante un hilo de seda. Sabiendo que dentro del ascensor existe un campo eléctrico homogéneo E, hallar el ángulo θ que forma el hilo con la vertical. Considere el campo gravitatorio G. Entonces, para nosotros que estamos fuera, vemos el ascensor que va hacia arriba. Pero si colocamos un observador dentro, ese es un ojo que está observando, ese va a mirar todo lo contrario, va a mirar que la aceleración va hacia abajo, ¿no? Y este sería un sistema de referencia no inercial. Y cuando el sistema de referencia no es inercial, se utiliza la gravedad efectiva, ¿sí? Dinámica. La gravedad efectiva es la suma de la gravedad más la aceleración del observador. La gravedad que nosotros conocemos es hacia abajo, y ojo, esta es una expresión vectorial, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. La gravedad entonces es menos g, así te le dice el ejercicio, negativo porque va hacia abajo. Y la aceleración del observador también va hacia abajo, sería menos a. Puedo sacar un factor común, sería menos g más a. Ojo, repito, el signo menos solamente me indica que apunta hacia abajo, nada más. Entonces, esta es la gravedad efectiva para el observador, ¿no? Pero para este observador, cuando observe, valga la redundancia, la esfera, esa esfera va a estar en equilibrio. Claro, si bien es cierto, se mueve con aceleración hacia arriba, pero él que está dentro la va a ver en equilibrio, ¿no? Entonces, voy a graficar las fuerzas. En primer lugar, su peso. Ojo, estoy utilizando la gravedad efectiva, sería masa por gravedad efectiva, ¿no? Está dentro de un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica, que es carga por campo. Como la carga es positiva, pues la fuerza debe tener el mismo sentido. Pero dirás, profe, ¿de dónde saca que es positivo? Pues simplemente la inclinación. Mira, si esta cuerda está inclinada es por el campo eléctrico, por lo tanto la fuerza eléctrica tiene esa dirección, ¿no? Y la tensión en la cuerda, corte imaginario, tensión dirigida hacia el corte imaginario. Para este observador, el cuerpo está en equilibrio. Está en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Pero como actúan tres fuerzas, podemos formar el triángulo de fuerzas. Formemos el triángulo de fuerzas. Empezamos entonces por el peso, masa por gravedad efectiva. A continuación, la fuerza eléctrica, que es carga por campo. Y finalizamos y cerramos el triángulo con la tensión. Miramos los ángulos. El peso es vertical, la fuerza eléctrica es horizontal. Forman un ángulo de 90 grados. Si este ángulo es θ, por acá también debe ser θ. Mira, lo que me piden calcular es θ. Puedo sacarle tangente del θ en el triángulo. Recuerda que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de θ, cateto opuesto, carga por campo. Cateto adyacente, masa por gravedad efectiva. Pero la gravedad efectiva la conocemos. Tangente de θ es igual a carga por campo sobre masa por gravedad efectiva, que es gravedad más aceleración. Ojo, el signo menos me indica que solamente apunta hacia abajo. No conozco este valor, no es numérico, pero puedo darle forma. Como me piden calcular θ, θ es el arco cuya tangente es carga por campo entre masa por gravedad más aceleración. Esta es la respuesta. Este es el ángulo, tangente de θ, carga por campo sobre masa por gravedad más aceleración. Acá falta colocarle un paréntesis. Ahí está. ¿Sí? Esa es la respuesta de la pregunta 9. Anótala, por favor.
Bien, seguimos. Pregunta 10. ¿Están ahí jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bacán, gracias. Bien, la pregunta 10 es quizás una de las más larguitas, ¿ya? Pero no es tan complicada. Vamos a utilizar definiciones anteriores, de temas anteriores, eso sí. Bien, empezamos. Pregunta 10. Una partícula de 8 por 10 a la menos 8 kilogramos, eso es masa, ingresa paralelamente a las placas de un condensador, E vale 40 kilonewton sobre coulomb, con una velocidad X, que es igual a 1000 metros sobre segundo. Parece una velocidad grande, pero para las partículas es una velocidad muy pequeña. Las partículas subatómicas, electrones, se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, ¿ya? 3 por 10 a la 8, que son 300.000, no, son 300 millones de metros sobre segundo, ¿no? 300 millones. Bien, entonces su carga es de 4 microcoulomb. Me pide calcular la velocidad de la salida de la partícula aquí. Entonces, miremos. Primero voy a analizar las fuerzas para aplicar algo de dinámica o estática. A ver, mira. Es una carga positiva que está dentro de un campo eléctrico. Aparece una fuerza eléctrica que tiene la misma dirección del campo. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo. ¿Va? Entonces, esta fuerza es solamente en el eje Y. En el eje X no hay ninguna fuerza. Ojo, peso no te anuncia que esto es vertical, que esta parte es la de abajo, la de arriba, no te anuncia nada con la gravedad. Por eso es que a veces el ejercicio pone esto, ¿cierto? Significa que esta dirección es la gravedad. En este caso, como no tiene, es como si estuviera en tu mesa, esta placa en tu mesa, otra placa en tu mesa, ¿ya? Y todo esto sea plano horizontal. Bien, entonces esa es la fuerza eléctrica, ¿no? Voy a analizar entonces en los dos ejes. Primero voy a analizar en el eje X. En el eje X no hay fuerza. La fuerza resultante es igual a 0. No hay fuerza. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿cierto? La fuerza resultante, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, es igual a 0. Por lo tanto, el cuerpo está en equilibrio, en el eje X. En el eje X. ¿También? Equilibrio. Y pues si tiene sumatoria de fuerzas, está en equilibrio, se mueve con velocidad constante. Es decir, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Fórmula: espacio es igual a velocidad en X por el tiempo. El espacio lo tengo, vale 1 metro. La velocidad en X la tengo, vale 1000, que es 10 al cubo. El tiempo lo quiero calcular. El tiempo sería 1 sobre 10 al cubo, que es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 segundos. Ya calculé el tiempo. Me pide calcular la velocidad de salida. A ver, analizo. Como en el eje X tiene MRU, esa velocidad va a ser constante. Significa que cuando salga, la velocidad en el eje X también va a ser 1000 metros sobre segundo, ¿no? Solamente estoy analizando en el eje X. Ahora analizo en el eje Y. Cuando se lanza esa esfera, tiene solamente velocidad en X, velocidad en Y no tiene. Quiere decir que la velocidad inicial en Y es igual a 0. Y conforme el cuerpo va avanzando, su velocidad va aumentando. Acá va a tener una velocidad final en Y. Por acá, velocidad final en Y. ¿Ya? Vamos a calcular esa velocidad final en Y. Primero calculemos la aceleración. Voy a analizar en el eje Y. Mira la figurita, por favor, en el eje Y. En el eje Y ya no puedo decir lo mismo que en el eje X. En el eje X la fuerza resultante es igual a 0. Sin embargo, en el eje Y no. Entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La única fuerza que aparece es la fuerza eléctrica, carga por campo. Es igual a masa por aceleración. La aceleración entonces sería igual a carga por campo entre la masa. Ya tengo la aceleración. Y como tengo aceleración, voy a decir que en el eje Y ese cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Necesito la velocidad final en Y. La velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial en Y vale 0, este término se va. La velocidad final en Y es la que quiero calcular. La aceleración acá la tengo, carga por campo entre la masa por el tiempo. Y reemplazo. La carga, la del ejercicio, vale 4 microcoulomb, sería 4 por 10 a la menos 6 coulomb. El campo eléctrico 40 kilonewton, 40 por 10 al cubo newton. El tiempo, acá está, 10 a la menos 3 segundos, tiempo muy pequeño, entre la masa que es igual a ¿cuánto? Que es igual a 8 por 10 a la menos 8. 8 por 10 a la menos 8. Kilogramos. Y desarrollamos. ¿Cuánto te queda esa velocidad final en Y? A ver. Podemos sacar que octava 1, octava 5. 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se va.
Y 10 a la menos 6 con 10 a la menos 8 son 10 al cuadrado. 4 por 5, 20. 20 por 10 al cuadrado es 2000. La velocidad final en Y es 2000 metros sobre segundo. Entonces ya tengo esta velocidad final en Y, 2000 metros sobre segundo. Tengo velocidad en X, velocidad en Y. Me pide calcular la velocidad total. Esa se calcularía aplicando el teorema de Pitágoras. Es la velocidad final en Y al cuadrado más la velocidad en X al cuadrado. Pero antes de aplicar Pitágoras puedo sacar un factor común. A 1000 y a 2000 el factor común es 1000. Si saqué 1000 del primer término me quedó 1. 1 al cuadrado. Si saqué 1000 del segundo término me quedó 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 4 más 1 5, 1000 raíz de 5. 1000 raíz de 5 metros sobre segundo. Esa es la respuesta de la velocidad cuando sale del condensador. Ahí está, anótalo. ¿Quedó, muchachos, la pregunta 10? Sí, profesor. Bacán, chévere, gracias. Ahí está, anótalo. Bien, seguimos. Pregunta 11. Atento a la pregunta 11, ¿ya? Dice así. 3 cargas puntuales que inicialmente están infinitamente lejos unas de otras se colocan en los vértices de un triángulo equilátero del lado D. 2 de las cargas puntuales son idénticas y su carga es Q. Si el trabajo neto que se requiere para colocar las 3 cargas en el triángulo es 0, ¿cuál es el valor de la tercera carga? ¿No? Entonces, voy a suponer que estas sean las esferas eléctricamente cargadas. 3. Ahí están, 3. Dice el ejercicio que primero están infinitamente lejos. ¿Qué significa que estén infinitamente lejos? Al inicio, ¿no? Significa que no hay energía potencial, no hay interacción. Ya habíamos dicho en la teoría que infinito significa que están en un lugar en donde ya no experimentan la fuerza eléctrica. Entonces, si no hay energía, si no hay fuerza eléctrica, tampoco hay energía eléctrica. Entonces, la energía potencial inicial es 0, ¿no? Pero dice el ejercicio que luego de que están en el infinito, se colocan en un triángulo. Se colocan formando un triángulo. Por acá, a ver. Ya. 1, 2. Por acá, si no me equivoco. Ah, caramba. Por acá, si no me equivoco. Aquí. Ahí está, ¿bien? Y dice el ejercicio que luego forman un triángulo equilátero. Equilátero del lado D. Entonces vamos a dibujar ahí el triángulo. Triángulo equilátero del lado D. Ahí está, triángulo equilátero del lado D. ¿Está bien? Mira, por favor. D, D y D. Y dice así, 2 de las cargas puntuales son idénticas y su carga es Q. Esta y esta son idénticas y su carga es Q. ¿Ah? Si el trabajo neto que se requiere para colocar las 3 cargas es 0, ¿cuál es el valor de la tercera carga? Voy a llamarle Q sub 1. Ese es mi interrogante, ¿no? Y empiezo por aquí. Trabajo neto. El trabajo neto es la variación de la energía potencial, que es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y esto es 0. Pero la energía potencial inicial ya lo analizamos, es 0. Por lo tanto, debe cumplirse que la energía potencial final también debe ser 0. Y la energía potencial final es la energía potencial aquí. Pero de la teoría que hemos visto, la energía potencial es para dos cargas. ¿Qué pasa cuando tengo más de 2 cargas? Empiezo a sumar, calcular, pero de 2 en 2. Primero estas 2 cargas, sería constante K, por la multiplicación de las cargas, Q sub Q por Q sub 1, entre la distancia que los separa, que es D, la misma distancia, ¿no? Luego voy por estas otras 2, Q sub 1 y Q, sería la constante K, por la multiplicación de las cargas, Q sub 1 por Q, entre la distancia, que es la misma. Y por último, el potencial entre estas 2 cargas, QQ, sería constante K, por Q al cuadrado, sobre la distancia, ¿no? Y esto debe ser igual a 0. Mira qué fácil, estos dos términos son iguales, 2, K, Q por Q, Q por Q sub 1, entre la distancia. Esto debe ser igual a menos K, Q al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado.
Y desarrollamos, a ver, y desarrollamos. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular la carga de la tercera esfera. Ah, mira, puedo simplificar. En primer lugar se va Q con K con K. Ah, perdón, aquí no es D al cuadrado, es potencial, es energía potencial. También se va una Q con Q. ¿Qué me va a quedar? D con D también se va. ¿Qué D con D? Me piden calcular Q sub 1. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Te quedaría así, Q sub 1 es igual a menos Q entre 2. Y eso ya sería la respuesta. Q sub 1 es igual a menos Q entre 2. ¿Estamos jóvenes? ¿Conforme? ¿Conforme, jóvenes? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. Bacán, gracias. Esa es la pregunta 11. Bien, seguimos. Pregunta 12. Atentos, por favor. Dice así, atentos, dice. Si el potencial eléctrico en M y N es 60 kilovoltios y 90 kilovoltios respectivamente, calcule la distancia de separación entre M y N. Bien, voy a empezar con el potencial en M. Dice el ejercicio que es de 60 kilovoltios, ¿no? Pero ese potencial en M se calcula así, constante K por la carga Q. La carga Q vale 3 microcoulomb sobre la distancia que lo separa. En este caso la distancia es esta distancia desde M hacia la carga, que es una distancia 1. A ver, permíteme. Aquí. Distancia 1. Y acá también distancia 1. ¿Va? Y puedo despejar la distancia 1. La distancia 1 sería K por Q sobre el potencial M. Y reemplazo. Sobre el potencial M. Y reemplazo. Distancia 1 es igual a constante K. 9 por 10 a la 9. La carga Q. 3 por 10 a la menos 6. Sobre el potencial M. El potencial M es de 60 kilovoltios. 60 por 10 al cubo. 10 a la 9 con 10 a la menos 6 es 10 al cubo. Con el 10 al cubo se va tercia 1, tercia 20, 9 sobre 20. La distancia 1 ya la tengo. 9 sobre 20 metros. Estoy trabajando con unidades del sistema internacional. Ahora el potencial en N. El potencial en N es 90 kilovoltios. Igual. Kilovoltios. Igual. Potencial en N, ¿cómo se calcula? Constante K por la carga Q que lo produce sobre la distancia 2. Distancia 2. ¿no? Despejamos distancia 2, sería K por Q sobre el potencial en N. Sobre el potencial en N. ¿va? Y desarrollamos la constante K, 9 por 10 a la 9. La carga Q, ¿dónde está? Ahí está, 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre el potencial N. El potencial N, ¿cuánto vale? 90 kilovoltios. 90 por 10 al cubo voltios. ¿no? Y fácil otra vez. Novena 1, novena 10. ¿Cuánto te va a quedar esta distancia 2? Te va a quedar 3 sobre 10. 10 a la 9 con 10 a la menos 6 es 10 a la 3. Con 10 a la 3 se va. Te queda 3 sobre 10 metros. Pero el ejercicio me pide calcular la distancia entre M y N. Esa distancia debe ser la distancia 1 más la distancia 2. La distancia 1 es 9 sobre 20, pero para sacarle mitad, para mitad de arriba y mitad de abajo, para obtener los mismos denominadores, tendría así 4,5 sobre 10 más 3 sobre 10, que sería ¿cuánto? Sería 7,5 entre 10, que es igual a 0,75 metros. La distancia es igual a 0,75 metros. ¿Está bien? Pero cuando mires tus alternativas no va a estar así. Esto se puede escribir como 75 centímetros, ¿no? Y esa es la respuesta. 75 centímetros. ¿Conforme, jóvenes? ¿Quedaron? ¿Queda o no queda la pregunta 12, muchachos? Jóvenes, ¿me escuchan? Confirmen, por favor. ¿Quedó o no quedó? Sí, profesor. Bacán, gracias, hija.
Bien, seguimos. 13. Atento, ya dice, en cierta región del espacio se establece un campo eléctrico homogéneo tal como se muestra en la gráfica. Si el trabajo del campo sobre la partícula de carga Q igual a menos 2 microcoulomb, al ser trasladada desde M hacia N por la trayectoria indicada es de 100 microjoules. Este trabajo del campo es de 100 microjoules. Me pide calcular la diferencia entre el potencial B y C. Estas líneas punteadas son superficies equipotenciales. Entonces, el trabajo del campo se calcula así: menos carga por la diferencia de potencial, potencial en N, menos potencial en M. Y esto vale 100 microjoules. Micro vale 10 a la menos 6. Joule es unidad, ¿no? Y reemplazo, mira que la carga es negativa. Menos 2 por 10 a la menos 6. Por esta diferencia de potencial es igual a 100. 100 micro. 100 por 10 a la menos 6. Mira, 10 a la menos 6 se va con 10 a la menos 6. El 2 pasa a dividir y menos por menos es más. La diferencia de potencial va a ser 50 voltios. Ya tengo la diferencia de potencial. Sigo analizando desde M hacia N. Ahora voy a aplicar esta fórmula. Diferencia de potencial es campo por distancia. En este caso la distancia de las superficies M y N es de 10 centímetros. En metros sería 0,1 metro. Y efectuamos. Diferencia de potencial es 50. El campo eléctrico no lo conozco y la distancia vale 10 centímetros, que es 0,1, que es 1 sobre 10. El campo eléctrico, por lo tanto, me queda 500 newtons sobre coulomb. Ya tengo el campo eléctrico, pero no quiero calcular eso, quiero calcular la diferencia de potencial entre B y C. Entonces ahora sí voy a analizar entre B y C. Entre B y C. ¿Qué fórmula aplico? La misma, diferencia de potencial es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. El campo eléctrico es homogéneo y uniforme, debe ser el mismo en cualquier punto. La diferencia de potencial es la que me piden calcular, 500 newtons sobre coulomb, y la distancia en este caso desde B hacia C, la distancia ya no vale 0,1, la distancia vale 0,3, 30 centímetros, que es 0,3. 0,3 es 3 sobre 10, 3 sobre 10. A ver, y lo desarrollamos, podemos simplificar un 0. Un 0 se va con un 0. 50 por 3 es 150. Diferencia de potencial, 150 voltios. Esa es la respuesta. 150 voltios. Estamos jóvenes, ¿quedó claro? Bien, anota la respuesta, por favor. ¿Quedó claro, muchachos, esta pregunta 13? Sí, profe. Bacán, gracias, hija. Pregunta 14. Es fácil la pregunta 14, dice así: sean tres cargas puntuales de la magnitud Q, ubicados en vértices de un cubo de lado L. Voy a colocarle L mayúscula, ¿ya? L mayúscula, para que sea lo mismo la figura, tal como lo muestra la figura. Determina el potencial eléctrico en el vértice A producido por las tres cargas. Esas tres cargas son iguales y la distancia hacia el punto que quiero calcular van a ser iguales para las tres. ¿Por qué? Porque te das cuenta que esas líneas que estoy dibujando, esas líneas rojas, vienen a ser la diagonal de una cara del cubo, ¿cierto? Diagonal de la cara del costado izquierdo, diagonal de la cara que está enfrente, diagonal de la cara que está en la parte de abajo. Son diagonales, ¿no? La diagonal simplemente es igual a L por raíz de 2, es del cuadrado, de la cara del cuadrado, ¿no? Entonces esas distancias ya las conozco. Mira, estas tres cargas son iguales y están a la misma distancia, por lo tanto producen el mismo potencial. Pero el potencial en el punto A sería la suma algebraica de los tres potenciales, potencial 1 más potencial 2 más potencial 3, ¿no? Y como ya nos hemos dado cuenta que son iguales, sería 3 veces K por Q sobre la distancia que los separa, la distancia que sería D, que es L raíz de 2, ¿no? Que es L raíz de 2, la distancia D, ¿no? Y reemplazo, sería 3 por la constante K. Según el ejercicio, la constante K no se reemplaza con 9 por 10 a la 9, sino en 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, esa es otra forma de la constante eléctrica, por la carga Q
sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es L raíz de 2. Mira que puedo racionalizar. ¿Por cuánto multiplico? Por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. ¿Cuánto te va a quedar? Te va a quedar que el potencial en A es igual a 3 veces la carga Q, 3 raíz de 2 por la carga Q, entre raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por 4, 8. 8 pi, epsilon sub 0 por L. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Anótala por favor, la pregunta 14. Bien, ahí está la pregunta 14. Y por último la pregunta 15. Atento a la pregunta 15, ya dice así. La figura muestra un péndulo de longitud 0,5 metros. Esa longitud viene a ser esta distancia que está por acá. A esa distancia le voy a poner D. D es igual a L y es igual a 0,5 metros. Bien, dice, la figura muestra un péndulo de longitud L de masa M, 0,05 kilogramos. Vamos a sacar 0,05 sería 5 por 10 a la menos 2 kilogramos. La carga Q de 500 microcoulomb sería 5 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 6, ¿cierto? A la menos 6 coulomb, que sería 5 por 10 a la menos 4 coulomb, ¿va? Se abandona en la posición A el campo eléctrico de intensidad E, campo eléctrico, 600 newton sobre coulomb, 6 por 10 al cuadrado, newton sobre coulomb. ¿Ya? Y nada más, me pide calcular la velocidad máxima. Tiene movimiento circular. Hemos visto en dinámica circular que un cuerpo con movimiento circular tiene una velocidad máxima en el punto más bajo, ¿cierto? En donde la tensión es máxima. En este caso es en el punto B. Esa velocidad entonces es mi interrogante, ¿no? Y voy a graficar las fuerzas que actúan. En primer lugar su peso y luego voy a tener la fuerza eléctrica. El peso, que es masa por gravedad, y la fuerza eléctrica, que es carga por campo. Aparte de ello aparece la tensión, corte imaginario, y la tensión dirigida hacia el corte imaginario, ¿no? Y vamos a utilizar esta fórmula, mira, la fórmula que relaciona el trabajo y la energía cinética. Trabajo es igual a masa sobre 2 por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Cuando utilizamos la fórmula del trabajo y la energía cinética y nos referimos a este trabajo, ese trabajo es el trabajo neto. En este caso tenemos que mirar quiénes realizan trabajo. ¿La fuerza eléctrica realiza trabajo? Sí. ¿El peso realiza trabajo? También. ¿La tensión? No, porque la tensión es tangente a la trayectoria. Tangente quiere decir que forma un ángulo de 90 grados con la trayectoria, con el radio, ¿cierto? Es radial, entonces es perpendicular. Cuando la fuerza es perpendicular al movimiento no realiza trabajo. Entonces hay dos que realizan trabajo: el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza eléctrica. Es igual a masa sobre 2. La velocidad final sería la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad inicial, que es la velocidad en A. El trabajo es igual a fuerza por distancia. En el caso del peso sería masa por gravedad por distancia, que es la que está aquí. El trabajo de la fuerza también es positivo, sería fuerza eléctrica, que es carga por campo, por la distancia D, es igual a la masa sobre 2 por la velocidad en B al cuadrado, menos la velocidad en A. El ejercicio me dice que se muestra un péndulo de masa tanto, pero se abandona en la posición A. La velocidad en A vale 0, por lo tanto este término se va. Y si ese término se va, pues la velocidad en B al cuadrado queda solita aquí, ¿va? Y voy a reemplazar la masa, 0,05, acá está. 5 por 10 a la menos 2, con rojo estoy escribiendo, 5 por 10 a la menos 2, la masa, la gravedad 10, la distancia 0,5, que es un medio, la carga 5 por 10 a la menos 4, el campo, acá está, 6 por 10 al cuadrado, kilonewton, no, está bien, 6 por 10 al cuadrado, es igual a la masa. ¿Dónde está la masa? Acá está, 0,05, 5 por 10 a la menos 2, entre 2 por la velocidad en B al cuadrado, que es la que me piden calcular, ¿va? Y efectúo, mira, aquí faltó la distancia, que es un medio. Mira, lo primero que me doy cuenta, los denominadores son 2, los puedo simplificar, ¿va? También se puede simplificar el 5, está en todos los términos.
El 10 a la menos 2 está aquí y el 10 a la menos 2 acá. Acá 10 a la menos 4 con 10 a la menos 2 también te da 10 a la menos 2. Se va. Se va, se va, se va. ¿Va? Aquí te quedó este término 10, aquí te quedó 6. 10 más 6, 16. 16 es igual a velocidad en v al cuadrado. La velocidad en v es 4. 4 metros sobre segundo. Esa es la respuesta. Velocidad en v es 4. ¿Está bien, jóvenes? ¿Conformes con la pregunta 15? Sí, profe. Bacán, chévere. Ahí está. Anota la pregunta 15. Bien, ahora vamos a darte las respuestas de los problemas propuestos. Ahí están las respuestas de los propuestos, la 1 y la 2. Bien, bien jóvenes, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profesor, Escucho. disculpe, ¿podría poner el ejercicio 14, por favor? 14, ok. Ahí está el 14, hija. Bien, ¿algún otro ejercicio? Gracias. Bacán, bacán. ¿Algún otro ejercicio, jóvenes? Bien, jovencitos, si no hay ejercicios, entonces, si no hay otra pregunta, inquietud, duda, entonces por ahí nos vamos a quedar. ¿Ah? Nos vemos, cuídense, hasta luego. Chao, cuídense. Hasta luego, profesor, se cuida. Igual, cuídense. Gracias. Ah, gracias. Hasta luego. Hasta luego.